Seguimos haciendo sobre ciencia aquí en TV Ciudad y nos vamos a zambullir con Alexandra Perroni. Lindo nombre para el bloque, zambulliéndonos con eso. Bueno, no es tan así, no es tan así. Pero vamos a hablar de cosas que están bajo Vamos la a hablar, superficie. sí, vamos a hablar de arqueología marítima, Bueno. que la primera vez que lo escuchamos nombrar fue en la expedición Uruguay Sub-200, de la que formaste parte. Sí, ahí hubo un gran impacto, pero ya hemos escuchado antes. Cada vez que aparece algún resto de algún Bueno, barco... ese fue el momento donde Claro, más escuchamos sí, claro. y más No. Aprendimos que es una rama de la arqueología, ¿no? Eso te iba a decir, porque más de una vez lo vemos como una tarea de aficionados o de buscadores de tesoros y en realidad es una arqueología tan académica como la otra y más compleja. Sí, bueno, yo voy a hablar hoy con un informe que habla de la dimensión cultural del océano. Y esto porque, bueno, nosotros hablamos con Elena Zacone, que es arqueóloga, que ha participado en Sobre Ciencia en otras oportunidades. Ella es experta en cómo navegaban las poblaciones indígenas que habitaban nuestro territorio, ¿no? Cómo hacían uso de los cursos de agua. Y bueno, y en esta ocasión ella está haciendo una investigación que abarca este concepto de la dimensión cultural del océano. ¿Con qué factores? Bueno, ella nos hablaba de la importancia de ver al océano como un espacio de historia, memoria y cultura, ¿no? Con todo lo que los aprendizajes y todo lo que ello implica. Y nos hablaba por ejemplo, de justamente que las poblaciones indígenas que habitaron nuestro territorio hacían uso de las aguas de las costas oceánicas, incluso antes de la llegada de los europeos. Y también nos mencionaba lo que se conoce, bueno, como el pasaje medio, que es la parte de lo que era el comercio el comercio transatlántico de esclavos, ¿no? Claro. Que hace del océano un espacio también de memoria y de violencia histórica, Sí, claro. ¿no? Y ella nos remarcaba la importancia de mirar al océano desde ese punto de vista. Bueno, ella presentó esta investigación que viene llevando adelante en el congreso que hubo en abril. En abril, sí, no hace Sí. poco, fue en el departamento de El Congreso Seguridad, ¿no? Nacional, sí, de Arqueología, que fue allí en Mercedes, y ella lo presentó con un título que justamente nos llamó mucho la atención para hacer este informe, como Naufragio, faros y conocimientos del mar en el paisaje cultural marítimo de la costa atlántica de Uruguay. Y esto es lo que nos cuenta Elena en la primera parte del informe. Esta investigación sobre la dimensión cultural del océano en realidad es parte del doctorado en antropología, que tiene un enfoque más amplio hacia los paisajes marítimos, culturales, en el departamento de Rocha. Y surge un poco a partir de una necesidad también de intercambio con otras disciplinas. Hay diferentes disciplinas que estudian el océano, pero que muchas veces la parte cultural no se tiene presente. ¿Y qué es esta dimensión cultural? Bueno, es saber que el océano se construye históricamente porque ha sido habitado durante milenios por distintas poblaciones. No es solo lo natural, lo biológico, no es solo corrientes y agua, sino que hay formas de habitar, de navegar, de imaginar, de pensar el océano que están vinculados a las distintas culturas que han estado presentes en esta zona. Bueno, la metodología para esta investigación ha ido incorporando distintas fuentes de datos. Por un lado, toda la documentación histórica que tenemos de las distintas rutas de navegación, documentación vinculada a naufragios, vinculada también a estas primeras llegadas de embarcaciones europeas que se encontraban con navegantes locales, los navegantes indígenas que se aproximaban a las embarcaciones europeas, muchas veces hasta subían arriba de los barcos. Entonces se ve el océano como este espacio de encuentro entre diferentes grupos y diferentes sociedades. Luego incorporamos una entrevista en profundidad a un farero que trabajó durante unos 40 años, tanto en Cabo Polonio como en La Paloma y en Isla de Lobos, en los 3 faros. Pero él además heredó esta actividad de su familia porque su padre y su abuelo también habían sido fareros en Rocha.
Y bueno, el análisis de todo esto, también un poco la cultura material, los restos de naufragios que existen en la zona, nos va contando de cómo las personas se vinculan con el océano. Entonces es bastante diversa el enfoque, diversa las fuentes que utilizamos para ir reconstruyendo esta historia cultural del océano. Entrando en tema, Alexandra, con un asunto que, como bien decís, es sumamente amplio y que está empezando a desarrollarse en nuestro país todavía de una manera relativamente incipiente, ¿no? Sí, esta mirada tan particular. Elena nos decía que, bueno, que era importante porque estamos transitando la década de los océanos. Es una propuesta de la ONU, justamente que para, bueno, salvar los océanos con investigación y ciencia. Y nos decía qué importante que es involucrar esta mirada en la investigación de las ciencias oceánicas en general, ¿no? Esta mirada cultural del océano. En la segunda parte del informe, y antes tenemos que agradecer a la gente del Museo Nacional de Artes Visuales que el tiempo no nos acompañó el día de rodaje y bueno, nos prestaron las instalaciones para poder hacer esta entrevista. Y en la segunda parte del informe, Elena nos cuenta esto de los faros, ¿no? Que implicó todo el conocimiento del riesgo marítimo, la construcción de los faros y todo eso que fue pasando de generación en generación. Y también nos cuenta, bueno, cómo involucrar, cómo conectar esta dimensión cultural del océano con aplicaciones actuales, ¿no? Bueno, yo me despido hasta la semana que viene. Dale, la semana que viene sigue el tema este. Esta es la primera parte, la introducción. Vamos a seguir hablando, sí, de esta dimensión cultural y vamos a hablar específicamente también del tema naufragios. Perfecto, muy bien, hasta la semana que viene. Nos vemos, Elena. Hace unos cuantos años, con algunas compañeras, siendo estudiantes, estuvimos en Cabo Polonio y nos hablaron de una persona que había sido farero en Cabo Polonio entre los años 40 y 80 y algo, y que estaba en ese entonces viviendo en Pando. Entonces lo fuimos a entrevistar a su casa, Carlos Calimares. En la conversación nos dio un montón de detalles de su vida. Él había nacido en Castillos en realidad, pero porque su familia estaba en Cabo Polonio. Su padre, cuando él nació, era farero de Cabo Polonio y nos contaba desde sus primeros recuerdos que en la infancia eran él y su hermano, no había otros niños, entonces la playa y el faro y el entorno eran sus entretenimientos. Él vivió durante casi toda su vida vinculado a los faros porque trabajó en estos 3 faros, en Cabo Polonio, en Isla de Lobos y en La Paloma. Era un trabajo constante de estar alerta a las condiciones meteorológicas. Ya conocían si venía un viento fuerte, cómo iba a ser para la navegación, o si se venía una niebla, cuánto podría llegar a durar. Siempre tenían esos datos como muy vivenciales de los registros del clima en la zona. Pueden ser considerados como una materialización de todos estos conocimientos que se van acumulando con el devenir de la historia y son también una forma de intentar manejar el riesgo marítimo. En nuestro presente lo vemos que es parte de una construcción histórica, ¿no? El conocimiento del mar, las ciencias oceánicas quizás son algo más reciente, pero toda esta dimensión puede darles un aporte de profundidad temporal, porque el conocimiento es acumulativo, se ha ido generando durante siglos y de esta forma se puede ampliar. Al día de hoy tiene aplicaciones la arqueología marítima, tanto en la gestión costera, como la gestión del patrimonio o la planificación espacial marina. Estos son tres ámbitos específicos en donde es importante poder tener en cuenta todo lo que la arqueología marítima puede producir.